Hola, buenas tardes queridos hermanos y hermanas. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes en su canal Fe Viva Hoy, compartiendo los temas acerca de las preguntas del Yucat. Hoy se encuentra con nosotros un hermanito de la comunidad de Palabra Viva. Los dejo con él para que se presente. Muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel, tengo 14 años y a través de esto he estado sabiendo más sobre la palabra de Dios y quiero aprender más sobre Jesús. Bien, Miguel. Pues bueno, se acaba de presentar nuestro hermanito Miguel de la comunidad Palabra Viva. Pues bueno, le vamos a hacer una pregunta a Miguel sobre el Yucat, el catecismo para jóvenes. Y la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Miguel es esta. En el numeral 197 del Yucat. ¿Por qué mantiene la iglesia la práctica del bautismo de niños, Miguel? ¿Qué nos puedes decir? Pues que ya que los padres son católicos y pues quisieran borrar el pecado original por medio del bautismo. Sí, así es, muy bien. Sí, vas por ahí más o menos. Pues bueno, el Yucat nos tiene la respuesta, ¿verdad? Y nos dice, la iglesia mantiene desde tiempos inmemorables el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautizo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios y que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para su hijo quieren también el bautismo en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y el poder de la muerte. Así es, Miguel, así como dijiste hace ratito, que los padres creyentes pues quieren que se le quite el pecado original, así es. Pero ¿por qué la iglesia mantiene esta práctica del bautismo en los niños? Pues bueno, sabemos muy bien que desde hace muchísimo tiempo, bueno, ya desde el siglo II se hacía esta práctica del bautismo, ¿verdad? Pero desde que nació la primera comunidad cristiana, los primeros cristianos, a través de los apóstoles, ellos ya comenzaban a, pues a dar esa práctica del bautismo, ¿verdad? Vemos en el pasaje del, donde está prisionero Pablo, lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles 16 del 31 al 32, al 33, donde nos dice, dice, ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Luego el carcelero, llevándolos consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él y con toda su familia. Pues bueno, vemos aquí en Hechos de los Apóstoles cómo no nomás se bautizó el carcelero, sino también se bautizó toda su familia. ¿Y quiénes incluían su familia? Pues la esposa y los hijos, ¿verdad? Se dice que también habían bautizado a los niños, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Nos puedes leer, Miguel, qué es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? El bautismo de niños. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta parcialmente en el bautismo de niños,
Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestable, inestimable de ser hijo de Dios, si no le administrarán el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deberán reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorable de la Iglesia. Está testiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el conocimiento de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Pues ahí está, queridos hermanos. ¿Por qué sigue la Iglesia esta práctica del bautismo a los niños? Pues en primer lugar, porque se viene desde una tradición muy atrás, desde el siglo II, desde la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Pero, ¿qué significa el bautismo para los niños? Pues bueno, sabemos muy bien, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, que todos nacemos con el pecado original, ¿verdad? Y entonces con el bautismo, pues se nos da la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues es un don de Dios, ¿verdad? Y a través de ese don de Dios, pues nosotros ya podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? Pues es el mismo Espíritu Santo. A través de ese bautismo, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y Él es el que va a actuar a favor de nosotros, para caminarnos por el camino correcto, Miguel, ¿verdad? Sí. Por eso es necesario el bautismo de los niños, porque no los podemos privar, pues, de esa gracia, de ese don de Dios, ¿verdad? Porque al recibir el bautismo ya todos somos llamados hijos de Dios. Pero más adelante, en el transcurso de nuestra vida, vamos a reafirmar ese bautismo, ¿verdad? Y va a ser en otro sacramento que se llama el sacramento de la confirmación, donde tú ya más grande, pues ya vas a saber que ese bautismo, pues fue necesario para que tú pudieras obrar bien o caminar correctamente. Pero tú solo no vas a poder, sino que necesitas del Espíritu Santo. Por eso cuando eres bautizado, Miguel, el Espíritu Santo mora ya en tu corazón y Él es el que va a actuar, ¿verdad? Sabemos muy bien que pues vivimos en el mundo y el mundo nos atrae y vamos a volver a pecar, pero hay otro sacramento que es el sacramento de la penitencia, cuando tú vas y pues confiesas tus pecados a un sacerdote y él te absolve de tus pecados y vuelves a conseguir esa gracia, ¿verdad? Ese don de Dios, ¿verdad? Por eso la Iglesia sigue esa práctica de bautizar a los niños, a los bebés. ¿Por qué? Porque no los podemos privar del amor de Dios, ¿verdad? Y tú más adelante pues vas a corresponder a ese amor a Dios. ¿Qué nos puedes decir más acerca de esto, Miguel? ¿Quieres leer una lectura? Sí. Sí, pues a ver, léela. Romanos 6, capítulo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva. ¿Nos puedes repetir otra vez ¿cómo se llama? Un poquito más fuerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva.
Bueno, San Pablo nos dice que también nosotros participamos con Él en su muerte, con Jesús, porque a través de su muerte también nosotros morimos con Él, se muere el pecado original, ¿verdad? Y entonces con su resurrección de Jesús, nosotros ya tenemos una nueva vida, es lo que San Pablo nos quiere decir. Pues bueno, más adelante el Catecismo del Yucat nos dirá un poquito más sobre el bautismo y nos dice, el bautismo de niño supone que los padres cristianos educan al niño bautizándolo en la fe. Es una injusticia privar al niño del bautismo por una liberalidad mal entendida. Lo mismo que no se puede privar al niño del amor para que después pueda él mismo decidirse por el amor. Sería una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Así como todo ser humano nace con la capacidad de hablar, pero debe de aprender a hablar, igualmente todo hombre nace con la capacidad de creer, pero debe de aprender a conocer la fe. No obstante, no se puede imponer el bautismo a nadie. Si se recibe el bautismo de niños, hay que rectificarlo. Después, personalmente, a lo largo de la vida, es decir, hay que decir sí al bautismo para que este dé fruto. ¿Sabes? Es como te comentaba, acá nos los dice el Catecismo, el Yucat, como te comentaba Miguel, que ese bautismo que recibimos no se le puede privar a nadie, ¿verdad? No podemos privar del amor de Dios, para que después en esta vida que llevamos aprendiendo, porque tenemos que aprender en la fe, ya cuando seamos grandes tenemos que rectificarle y decirle sí al bautismo. ¿Y cómo lo vamos a decir? A través de ese sacramento de la confirmación, confirmar nuestro bautismo, confirmar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que a través de ese bautismo recibimos la gracia, que es un don de Dios y ya podemos llamarnos hijos de Dios. Por eso la iglesia sigue perseverando en la práctica del bautismo, ¿verdad? Sabemos muy bien que comenzaron los apóstoles a bautizar a familias enteras, pero también se incluían a los niños, ¿no? Por eso es muy importante que cuando tú un día llegues a casarte con alguien, tengas un hijo, tienes que bautizar a tu hijo desde pequeño, porque no lo puedes privar del amor, no puedes privarlo de ser hijo de Dios, ¿verdad? De esa gracia, de ese don de Dios. Pues bueno, quisiera que leyeras el numeral 282 del Catecismo de la Iglesia. ¿Qué nos dice? Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que nos suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia. La entrada en la vida cristiana da acceso a la verdadera libertad. Pues bueno, a través de ese bautismo, como dice el 282 del Catecismo de la Iglesia Católica, que pues se nos da la gracia, ese don gratuito, inmerecido por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero vamos a llegar a la verdadera, a la verdad, ¿verdad? A la verdadera verdad que es llegar a ser libres. A través de ese bautismo, nosotros ya somos libres del pecado original, ¿verdad? Porque un niño que no está bautizado no puede estar en tinieblas, ¿sí? Por eso es la necesidad de que ese niño sea bautizado para que sea libre del pecado. Sabemos muy bien que el pecado nos esclaviza, pero a través de ese bautismo se nos da la gracia y ya somos libres, Miguel, ¿verdad? Pues es muy importante, por eso la iglesia sigue perseverando esa práctica de bautizar a los niños. Pues bueno, para terminar, queridos hermanos, quiero pedirle a Miguel, ¿qué le podrías decir a todos esos jóvenes que pues que no están enterados de esto o que pues
pues piensan otras cosas. Tú que ya vienes caminando con nosotros esto en la evangelización, ¿qué le podrías decir a los jóvenes? Pues que se tomen un tiempo para conocer a Jesús, que no sé, cualquier cosa que estén haciendo, cualquier problema que tengan, que se acerquen a nosotros para en- ayudarlos a ir en buen camino y no ir por otros caminos malos. Sí, muy bien, Miguel. Pues bueno, ahí está la invitación a todos aquellos jóvenes que pues se acerquen a la iglesia o a las pláticas de muchas instituciones que hay, para que aprendan un poquito más sobre el amor de Jesús, ¿verdad? Y sobre todos los sacramentos que hay en la iglesia, todo lo que pertenece a la iglesia, ¿verdad? Los podemos sacar de duda a todos aquellos jóvenes que pues que no conocen la religión católica o que se dicen que son ateos o que pues están mal orientados. Pues bueno, queridos hermanos, hermanas, pues nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes, Miguel, yo, pues aquí en este pequeña reflexión acerca de estas preguntas del Yucat, esperando que pues a través de esta pequeña charla, pues muchos jóvenes matrimonios que no han bautizado a sus hijos y piensan bautizarlos hasta los 3 4 5 años. No, no esperen más, es de urgencia, de ya. Ese bautismo debe de ser como cuando Jesús fue circuncidado a los 8 días. Pues, en el Antiguo Testamento así se hacía la circuncisión a los 8 días. Pues bueno, ahora los niños se tienen que bautizar de bebés, de niños. ¿Para qué? Para que se les dé la gracia, el don gratuito de Dios y merecidamente por cada uno de nosotros y para que ya nos podamos ya se puedan llamar hijos de Dios, ¿verdad? Pues bueno, gracias queridos hermanos y hermanas y nos vemos en el próximo video.